Saludos aprendices, en el video de hoy voy a revelarles el origen de mi apodo, el Máster. Vamos a ello. Factor Alfa. Todo comenzó en la ciudad donde nací, Caracas, la capital de Venezuela. Yo soy originario de una mezcla un tanto de telenovela, porque salí de una madre negrita, de origen de clase media baja. Ella vivía cerca de un barrio, no era de estos peligrosos, de estos súper terribles, era un barrio modesto, mientras que mi padre era hijo de un general de brigada en aquel momento. Y también fue dueño de su propio taller automecánico, muy bien ubicado. Entonces estaban en una excelente posición económica. Y mi abuela era hija de un terrateniente. Por lo tanto, aquí se dio esa combinación. Gracias a eso, yo tengo acceso al club ítalo-venezolano, porque un vecino de mi padre, que es uno de sus mejores amigos, tenía acceso a él. Y yo iba con mi mejor amigo de Caracas, el cual se llamaba Jean-Pierre. Para aquel entonces tenía yo alrededor de unos 10 años. Yo creo que Jean-Pierre me llevaba un año. Y ya desde esas fechas todos eran excelentes jugadores de fútbol. Para nadie es un secreto que los italianos aman mucho el fútbol y son muy buenos en este deporte. Y los italianos del club ítalo-venezolano no eran la excepción. Yo era muy bueno en este deporte en contraste con mis compañeros de Maturín, pero en contraste con ellos no mucho. Sin embargo, yo estudiaba por mi cuenta arte marcial, tai chi, entre otros temas. A mí me decían el Encarta en aquel entonces, porque hablaba de mucha variedad de muchos temas y eso gustaba bastante, tanto a los hombres como mujeres de aquel entorno. Muy a diferencia de Maturín, en donde me tildaban de arrogante, prepotente, presumido, aburrido, fastidioso. Eran mundos radicalmente diferentes a los que yo me enfrentaba tanto en Caracas como en Maturín. Sin embargo, llegó un momento en el cual estábamos en un día bastante maravilloso. Yo le estaba enseñando las técnicas de fútbol que acababa de aprender de Jean-Pierre a unos niños. Y Jean-Pierre notó que ellos lograron aprender esas técnicas, cosa que él mismo no pudo enseñárselas, pero sí logró enseñármelas a mí. Posteriormente tuvimos un partido de fútbol. Fue de los mejores que yo haya tenido en mi vida. Mejor dicho, el mejor. Sin embargo, yo era el eslabón más débil del grupo. Llegó un momento en el que un pequeño grupito de buscapleitos estaban fastidiando a la hermana de Jean-Pierre y nadie se atrevió a hacerle frente, excepto yo en aquel instante. Y solamente ataqué a uno de ellos, haciendo que los demás se acobardaran. Hubo un momento en el que el equipo contrario, que era de mayor edad, con integrantes de 16 años en adelante, se quedó sin uno de sus integrantes. Me colocaron en aquel equipo para hacer equilibrio y yo no pude desenvolverme bien, en contraste con estos titanes. Así que luego prefirieron que yo jugara en contra de ellos a tenerme a favor. Y eso terminó siendo un grave error, ya que al final nos iban ganando, pero luego terminamos perdiendo la cuenta de los goles, hasta que dijimos, el próximo gol se declara el ganador. Y terminamos haciendo inclusive apuestas. Estuvimos a punto de perder y el arquero hace un saque espectacular hasta mitad de cancha, el cual logro recibirlo yo, hago el pase a Del Piero, así se llamaba el jugador, y de hecho coincide con uno de los jugadores de uno de los equipos de Italia, corrección, Italia, sí, no sé por qué se me trabó la lengua en ese momento. Y pues él hizo un gol magistral. Sin embargo, para las habilidades que yo tenía en aquel instante, esa recepción y pase que yo había hecho también fue espectacular. Y no fue tan notado por los demás hasta que Jean-Pierre lo señaló. Y luego de allí, cada uno empezó a contar anécdotas de alguna cosa que yo les había enseñado. Y las mujeres empezaron a contar también cosas porque ellas eran, digámoslo de esa manera, mis escuchas más frecuentes. Y la gran mayoría de los caballeros ni siquiera sabía que yo tenía contacto con la mayoría de las mujeres que estaban sentadas en aquella mesa en aquel momento de la celebración de esa gran victoria. Todas estábamos comiendo pizza. Y cada quien obtuvo un apodo en aquel momento, algunos ya lo tenían, y luego Jean-Pierre propuso que me bautizaran a mí como el Máster, debido a la habilidad que poseo de forma natural para enseñar a otros lo que yo sé.
Y gracias a la frase que yo popularicé en aquel tiempo, que dice que para mí la enseñanza es un excelente camino hacia el aprendizaje, porque siempre tengo deseo de aprender más. Y es por eso que sé lo que sé, no por creer que ya lo sé todo. Y eso causó muy buenas percepciones en aquellos grupos. Mientras que en los grupos de Maturín, eso más bien creaba ocasiones para generar bullying en mi contra. Entonces, el origen de la palabra máster, o el máster, porque no fue máster a secas, fue el máster, para hacer un Span English, digámoslo así, es este. No tiene absolutamente nada que ver con ego, arrogancia, con ser echón o creído por querer parecerme a Carlos Muñoz. Cabe destacar que mi cuenta es más antigua que la de él y probablemente al cabo de unos pocos meses empiece a tener más visitas que el promedio de visitas finales que está recibiendo este señor. Ahora que ya conocen el origen del máster, ya podremos entrar en materia con respecto a los próximos videos que van a tratar sobre temas que nos ayudarán a convertirnos en un hombre alfa verdadero. Desde el origen de la palabra hombre alfa y no como la frase de macho alfa que muchos utilizan para agarrar y crear sus estrategias de marketing, que lejos de vender buenos productos, lo único que hacen es elevar el ego de quien creó la estrategia y las cuentas bancarias del mismo, haciéndoles creer a sus seguidores que están recibiendo algo de valor, cuando en realidad lo que están recibiendo no es más que humo.